por la gracia de Cristo, hoy delante de ti agradecemos por este tiempo hermoso que nos permites. A pesar de las dificultades, a pesar de la adversidad, eterno Dios, tú eres Dios y te glorificas en medio de tu pueblo. Señor, pedimos que nos acompañes como lo has hecho en todo el culto, eterno Dios, y que nos permitas escuchar tu voz, ser atentos a la misma, Señor. Úsate este vaso, Señor, indigno por sus obras, pero por la obra de Cristo. Dignificado, Señor, para tu gloria, Señor, y para beneficio de tu cuerpo. Oramos, Señor, agradeciéndote por tus múltiples misericordias y favores, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, Dios les bendiga. Es un placer poder compartir la Escritura. La lectura del día de hoy, como usted la vio, bastante larga. El tema del día de hoy, el título del sermón, la voluntad y epitafio de un sentenciado a muerte. Hermanos queridos, no es para nosotros un secreto que Moisés, el autor principal para los hebreos y judíos desde el Antiguo Testamento, sobre el cual se sustentó toda la escritura de los profetas y los escritos del Antiguo Testamento, y el cual citó nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio, referencias abundantes por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Este hombre que Dios usó para empezar a escribir la revelación que había de ser guardada por el pueblo de Israel. Hermanos amados, hoy nos compete un episodio de la vida de este hombre. Este hombre que desde pequeño tipificaba igual los sufrimientos que había de tener nuestro Señor. Sufrimientos que nuestro Señor había de padecer también desde su concepción en el vientre de María. También Moisés, tipificando esto, nació en un momento violento, en un momento donde se estaban matando a los hijos del pueblo de Israel. Creciendo Moisés y teniendo esa identidad hebrea, su celo lo llevó a ser un asesino, a convertirse en un asesino, a tratar de imponer su ley a su forma y en su tiempo, pero el Señor se encargaría de tratarlo a través del desierto durante 40 años. Y cuando había apaciguado su sed de libertad de su pueblo, su sed de justicia sobre su pueblo, ahora, hermanos amados, el Señor le ha hablado para ir a liberar a su pueblo. Él, habiéndose negado a esto, Dios lo lleva a liberar a este pueblo y a cargar este peso durante 40 años en el desierto. Hermanos queridos, en este pasaje que usted ha leído, ha podido ver, hermanos queridos, cómo Moisés no ha de entrar a la tierra prometida. Es un pasaje difícil de digerir. Es un pasaje donde el Señor lo sentencia a muerte, donde después de tantas luchas, después de haberse negado él y Dios de haberlo, obligado graciosamente por su gracia a ir a liberar a un pueblo que él no quería liberar, haberlo guiado por el desierto, ahora no va a entrar a la tierra prometida, y para nosotros nos parece una pequeña cosa que haya golpeado la piedra que Dios le había dicho que debía de hablar. Hermanos queridos, le pido que ponga mucha atención en nuestra enseñanza que estamos dando, por favor. Es importante, hermanos queridos, entonces, que tomemos en cuenta las palabras que el Señor le ha dado a Moisés. Le ha dicho que suba porque no va a entrar a la tierra prometida. Le ha dicho que por causa de haber sido rebelde, por causa de su mandato que le dio y él no obedeció. Hermanos queridos, Moisés
no se preocupa por no entrar a la tierra prometida en ese punto. Moisés, usted lo escucha hablar y él dice: Señor, pon a un pastor. En el versículo 16 de número 27 le dice que salga este hombre que ha de poner el Señor, este varón, que salga delante de ellos y los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. No sé si usted puede percibir el corazón de un hombre tratado por la gracia del Señor. El corazón, hermanos amados, de un hombre que subió al monte a conocer a Dios y vio la tierra prometida verdadera. Vio la Jerusalén celestial en el tiempo que estuvo con nuestro Señor 40 días y 40 noches. En ese monte que humeaba, en esa nube oscura con truenos y relámpagos. Este hombre que subía y hablaba con el Señor y su rostro resplandecía, él ha visto la tierra verdadera, la tierra prometida, la tierra que descenderá según Apocalipsis en el tiempo de la segunda venida del Señor. Ese templo precioso y glorioso del cuerpo de Cristo, este hombre lo ha visto y ha descendido del monte y ha hecho un tabernáculo de acuerdo al modelo que él vio en el monte. Ahora el Señor le dice a Moisés: no vas a entrar por lo que hiciste, por no haberme santificado. Este hombre, después de todo este tiempo, se preocupa por un pueblo rebelde, un pueblo que no ha hecho sino agravar el corazón también de Moisés, un pueblo que no conoce a Dios. Moisés, a pesar de sus múltiples quejas, en el momento donde ve que él no va a acompañar a ese pueblo, le pide al Señor que le ponga un pastor, porque es un pueblo que parece que no conoce a su Dios. Es un pueblo que no entiende. Moisés ha conocido al Dios verdadero. Ha conocido al Dios que transforma, al Dios que restaura, que redime, que hace milagros, que corrige. Moisés es el mismo que escribió el Génesis, el mismo que escribió el diluvio, donde murieron, más bien, donde solamente Dios preservó a 8 personas. Miles de personas, cientos de miles de personas, millones de personas murieron, no sabemos. Este Moisés es el que ahora se preocupa por este pueblo. Deseo que reflexionemos un poco, hermanos queridos, respecto a esta introducción que acabo de darle. Un hombre sentenciado a muerte, ¿cuál es su última voluntad? Deseo poder graficar a Cristo en esta expresión. Cristo Jesús, sentenciado a muerte, en su último monólogo, en el monólogo que el Señor Jesucristo tiene de Juan capítulo 13 hasta Juan capítulo 17, el Señor Jesús, sentenciado a muerte desde su nacimiento y perseguido, preservado por la gracia del Señor para la redención de su pueblo, el Señor en sus últimos momentos de vida da un mensaje a su pueblo. Moisés, sentenciado a muerte, tiene una última voluntad. Su voluntad es que el pueblo que Dios ha sacado no sea como ovejas sin pastor. Tipificando así a nuestro Señor Jesucristo, también que Él habría de morir, resucitar y ascender a los cielos, que yo les he dado.
Cuánta necesidad tenemos, hermanos amados, de entender qué es un corazón pastoral. Atribuimos, hermanos queridos, solamente un corazón pastoral a el líder de la iglesia. Atribuimos un corazón pastoral a las autoridades eclesiásticas, aún a Cristo Jesús, nuestro Señor, que es el pastor de las ovejas. Pero pocos de nosotros estamos preocupados por desarrollar un corazón pastoral. Un corazón que lleve a las ovejas pequeñas y necesitadas a comer de esos pastos delgados, frescos, a beber en los abrevaderos conocidos, a llevar a los necesitados a abrevar el agua y el maná que Dios nos ha dado. Pero esto no se puede hacer por la pura y mera voluntad de usted o mía. No, hermanos, de ninguna manera. Esto ha sido un trabajo de la gracia del Señor en la vida de un asesino. En este tiempo he estado estudiando el libro de Deuteronomio y estoy comparándolo con el último sermón del Señor Jesucristo en Juan. Y tengo que decirle que ha impactado mi vida este libro de Deuteronomio porque me ha enseñado lo que la gracia del Señor hace en hombres miserables, ordinarios e inmundos. Un hombre que vivió en palacio de reyes, en un imperio como no hubo otro, Egipto, que aborreció ese palacio y aborreció llamarse hijo de la hija de Faraón, por tener una paternidad celestial. Un hombre que aborreció el palacio egipcio por habitar en un palacio celestial. Esa obra que Dios ha hecho en ese hombre lo ha convertido en un hombre con un corazón similar al de aquel que veía cada día, al pastor, al Señor de señores, aquel que lo pastoreaba todos los días, nuestro Señor Jesucristo, que lo acompañaba en el desierto. A él era el que veía. De él aprendió Moisés. Hermanos queridos, quiero que meditemos en la segunda lectura que hizo nuestro hermano hace un momento en Deuteronomio 34, donde vemos el epitafio de este hombre que, habiendo sido sentenciado a muerte, que no entraría a esa tierra prometida de la cual tanto habló, tanto predicó, tanto enseñó, tanto ejerció leyes y decretos para que el pueblo pudiese caminar hacia ella. Hermanos queridos, ahora ha muerto. Y se escribe de él que ahí donde Dios dijo que había de morir, murió Moisés. Conforme a lo que dijo Jehová, y ahí fue enterrado. Hermanos queridos, era Moisés de 120 años. Y dice que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Preguntamos nosotros cuál era el secreto que Dios tiene para una vida longeva. ¿Qué quiere decir una vida longeva? No es una vida de largos años, no. Es una vida que trasciende a las generaciones. ¿Sabe qué pasa con el libro de Deuteronomio? Es un libro que retrata los últimos 40 días de un hombre que ha sido amenazado de muerte y le quedan 37 días solamente de vida, y este hombre decide dar un sermón de 37 días. Como usted leyó en nuestra primera lectura de Números,
Dios le dijo que moriría. Ahora, al final de Números, ya Moisés está del lado del Jordán y no va a pasar el Jordán. Se quedan ahí 37 días más y Moisés da un sermón de 37 días. Dios le dice a Moisés que suba al monte, que suba y que vea la tierra prometida. Moisés no va a subir. Moisés se va a quedar abajo y va a subir hasta el final, el último día. Después de que Moisés estuvo en Éxodo 40 días y después que descendió y vio la idolatría del pueblo de Israel, después de haber hecho venganza y haber subido por segunda vez otros 40 días y haber estado en la presencia del Señor, haber visto la gloria de Dios, haber visto el rostro de Dios porque veía cara a cara al Cristo de la gloria, Moisés se había hecho dependiente de esa relación, necesitado de esa relación íntima con su Redentor. Pero cuando Dios le dijo, vas a venir conmigo, vas a morir, sube. Probablemente le esperaban otros 40 días antes de morir, 40 días donde estaría en ese último monte compartiendo con el Señor en cuerpo antes de que su alma ascendiera a la eternidad. Pero él se quedó con el pueblo dando un sermón de 37 días. Esto desemboca en que el escritor del epitafio de Moisés en Deuteronomio 34, que probablemente es Josué, dice que él era siervo de Jehová. Murió ahí siervo de Jehová, Moisés. Sus ojos nunca se les acabó la luz. La luz que vieron el resplandor de la gloria de Cristo nunca se volvieron a oscurecer. Y su vigor y su fuerza que venía de la gracia del Señor tampoco. ¿Y qué hizo el pueblo? Lloró a Moisés. Lloró 30 días a Moisés. Después de cumplidos, hermanos amados, se levantaron. Porque Josué, el hijo de Nun, lleno del espíritu de sabiduría, ¿por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Deseo unir esta figura con nuestra primera lectura, la figura pastoral. Moisés sabía que tenía que irse. Moisés sabía que nada podría mover de la voluntad de Dios, de que él no entraría, nada podría hacer cambiar a Dios de parecer. No entraría. Pidió un varón, Dios se lo concedió. Moisés lo formó. Moisés extendió sus manos y formó y discipuló a otro varón. Ahora, hermanos queridos, Moisés podrá ir a la presencia del Señor tranquilo. Aunque no hubo otro como Moisés con estas señales y prodigios que se hiciesen como él las hizo. Porque no era él, sino la gracia del Señor con su gran poder sobre ellos, sus hechos terribles y gloriosos. ¿Qué podemos reflexionar hasta este punto, hermanos queridos? Un hombre que amó a un pueblo rebelde, que pastoreó a un pueblo rebelde, que amó a un pueblo rebelde porque él era uno de ellos. Y antes de pasar a la figura redentiva de nuestro sermón, encontrando a Cristo, deseo que usted pueda meditar al respecto. ¿Dios acaso no lo llama a usted a pastorear su propia vida? ¿No es acaso usted sacerdote de su vida para la gloria de Dios? ¿No es acaso usted rey y administrador para la gloria de Dios de su vida? ¿No es acaso usted una persona necesitada
del Señor, el cual busca usted confiante por ser pastoreado, y al ser pastoreado por el pastor de pastores, ¿usted pastorea a otros? Esta historia de Moisés, quiero decirle que ha impactado estos últimos días de mi vida, el hecho de poder darme cuenta que necesito, hermanos queridos, no solamente ser pastoreado por el Señor, sino pastorear a otros. Porque vivimos una vida cristiana de palabras, conocerlo a Él. Reconocerlo en todos nuestros caminos, vivirlo en cada uno de los momentos de nuestra vida. Y en ese momento, al mirarlo detrás de la dificultad, al mirarlo atrás de la calamidad, al mirarlo detrás de cada una de las situaciones, hermanos amados, podremos ser transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ya no se diga de la Escritura, porque somos llamados a encontrar a Cristo detrás de nuestras lecturas. Ahora las lecturas se han convertido, hermanos amados, en meros mensajes motivacionales. Ya no hay una luz que resplandezca y haga retroceder la oscuridad de nuestros corazones, humillándonos en la presencia del Señor por causa de nuestra negligencia, por causa de nuestro pecado, buscando permanecer en la luz para que las tinieblas de nuestro corazón retrocedan y poder glorificar al Señor por causa de su nombre, por causa de el amor que Él ha hecho morar en nosotros, por causa del Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Hemos abandonado el pastoreo, y ya no hablo de la sujeción a nuestros pastores, no. Estoy hablando de la responsabilidad que yo tengo de buscar pastos, de proveer pastos para mis hijos, para los hermanos más débiles en la fe, para acompañar a los necesitados. Hoy tenemos en nuestros púlpitos muchos pastores con mucha teología, con muchos títulos en la pared y con poca práctica. Y creo que yo he podido caer de repente no en la erudición, pero sí en la torpeza de no pastorear correctamente. Deseo crecer en ese pastorado. Pero yo le pregunto a usted, ¿usted pastorea su vida? ¿Usted pastorea a sus hijos, a su esposa? ¿Usted pastorea a su hermano pequeño? ¿Usted busca también ser pastoreado? Qué fácil es a veces solamente levantar el dedo, o peor aún, cerrar el puño y levantar la mano hacia el cielo, o los dos puños y las dos manos hacia el cielo. Y qué difícil es doblar las rodillas y agachar la cabeza al cielo. Con esto, y antes de ir a nuestra reflexión del capítulo 17 de Juan, quiero mostrarle algo reflexivo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, donde Lucas habla de cómo el Señor Jesucristo fue recibido arriba, versículo 2 de Hechos 1, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. Después de haber muerto y resucitado, Él aparece a sus apóstoles y les da mandamientos a los que Él había escogido. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Esto fue lo que el Señor Jesús hizo después de haber sido sentenciado a muerte
resucitado y presentándose a sus apóstoles, se acercó a pastorear, se acercó a enseñarles acerca del reino de los cielos. Esa resurrección, dice Romanos capítulo 6, que ha participado usted de esa primera resurrección y yo, que esa vida gloriosa de Cristo está en usted y está en mí. ¿Y por qué no me levanto yo y hablo del reino de los cielos a mi corazón rebelde, a mi mente pecaminosa, a mis deseos engañosos, a la codicia de mi corazón? ¿Por qué no abro mi boca? Me he olvidado de pastorear, de corregir, de disciplinar mi propia servicio. Y espero que otro venga y haga el trabajo. Me satisfago con el hermoso sermón que el Señor da al pastor el domingo, pero no participo del cuidado pastoral que me ha sido delegado cada día, cada mañana, a mi prójimo también, a mis hijos, a mi cónyuge. Hermanos queridos, en la última parte del monólogo, digámoslo así, esa palabra no es muy asertiva, pero del sermón que el Señor da en Juan 13 al 17, el Señor Jesús deja de hablar con sus discípulos, después de hablarles que les enviará el Espíritu Santo en el capítulo 16, después de decirles que no estén tristes, que Él ha vencido al mundo, después de hablarles que Él estará con ellos y que aunque la hora viene donde ellos van a ser esparcidos, deben tener paz, porque aunque van a tener aflicción, aunque van a tener persecución, también tendrán confianza, porque el Señor ha vencido al mundo. Eso es pastorear. Pastorear es llevar a delicados pastos. Los delicados pastos eran aquellos pastos que aparecían en esos lugares, en el desierto, en la mañana, con el rocío de la mañana, aparecían delicados pastos, eran muy finos, muy delgados, es la palabra delicados, muy delgados pastos, que aparecían con el rocío, pero apenas asomaba el sol, se secaban. Un pastor experimentado sabía dónde aparecían esos delicados pastos y llevaba a sus ovejas a pastorear. Yo necesito llevar mi alma sedienta del Señor cada día a esos delicados pastos que aparecen en el rocío del Hermón, que es la comunión con Cristo, para poder encontrar paz. Pero la paz no viene por medio de mensajes motivacionales que hoy en día tantos y tantos cristianos se sirven en su mesa de alimento. Se sirven en su mesa alimentándose de mensajes como aquel pueblo de Israel que escuchaba: todo va a mejorar, todo va a ir mejor, vas a ver, Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Dios te ha bendecido ya y Dios te ha prosperado ya. Y no va a mejorar. Las cosas no van a mejorar, porque no hay lugar mejor que estar a la diestra del Señor. Y estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cómo tendremos paz? Hermanos, entendiendo que Jesús ha vencido al mundo. Porque en medio de la aflicción, Él también prometió que nos daría descanso. Hablamos a veces de promesas que Dios ha dado, sacándolas de contexto, pero no hablamos de las promesas de la aflicción, de la persecución, del vituperio, del menosprecio. No hablamos de eso. Esas no son promesas para nosotros. Claro que son promesas. Dejemos que el mundo se alimente de la vanagloria de la vida. Dejemos que el mundo se alimente del paganismo. Dejemos que el mundo se alimente de los ídolos. Dios se los dejó para que se alimenten de esa basura, pero nosotros no. Hoy en día las redes sociales hablan de un Cristo diferente,
La gente en la comunidad, en muchas congregaciones, hablan de un Cristo diferente. En nuestros hogares se habla de un Cristo diferente. No un Cristo que pastorea y me invita a pastorear. No un Cristo que me lleva al monte y me hace padecer y me hace despojarme de ese asesino interno como Moisés para poder ser transformado por la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No, hablan de un Cristo bonachón, tiernito, que me apacienta, dando palmaditas en mi espalda. Hermanos amados, el Señor Jesús en Juan 17 habla diciendo al Padre, después de voltear su rostro, de hablar con los apóstoles 4 capítulos, ahora habla al Padre y le dice, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Me diste la potestad, dice el Señor, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuál es la vida eterna? Preguntaríamos si estuviéramos ahí en ese momento de conversación. Él contestaría en el versículo 3, esta es la vida eterna, que conozcan al Padre, que es el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y aquí yo quiero preguntar, Adrián, ¿realmente conoces al único Dios verdadero? ¿Realmente conoces a Jesucristo, pero no a cualquier Jesucristo, sino al Jesucristo a quien envió el Dios verdadero? ¿Lo conoces? Y si yo contesto, sí, Señor, yo te conozco, ¿glorificas el nombre del Señor allá? Hermano, glorifica el nombre del Dios único y verdadero y de Jesucristo a quien Él envió. Él acabó la obra, dice el versículo 4. La obra está terminada, usted está completo si lo ha conocido. Él ha subido y ha sido glorificado. No con una gloria mayor, no, nada le añadimos nosotros. Nosotros no añadimos a Dios nada. Él regresó a la misma gloria que tenía porque a Él no se le añade nada, a Él es pleno, Él es completo. Pero Él vino y manifestó la identidad del Padre. Él vino y manifestó el nombre, versículo 6, pero no solamente a los hombres que del mundo le dio, sino a todos los que vendrían después de ellos, porque éramos de Él, éramos del Padre y el Padre se los dio al Hijo. Y el Hijo nos ha guardado, pero no se ha guardado de una forma rara, extraña, o como a mí se me ocurra. Él dice que nos ha dado su palabra para que nosotros seamos guardados en ella y por ella. Aquellos que hemos conocido a Dios verdadero, hermanos amados, hemos conocido que todas las cosas proceden de Cristo. Yo pregunto ahora, ¿hemos recibido a Cristo? Y no como la oración extraña que hacen algunas personas diciendo, te recibo, Señor Jesús, escribe en mi libro, perdón, en mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres o algo así, dice. El escritor dice que aquellos que el Señor han sido dados en la mano de Cristo, le han recibido. Versículo 8. Las palabras que Él dio, ellos recibieron esas palabras y han conocido verdaderamente que Él salió del Padre y han creído que Él le ha enviado. Y usted dice, sí, yo creo que Cristo es el Mesías que había de venir, creo que es la simiente de Eva, creo que es el Mesías prometido en las Santas Escrituras. Creo. Y se ve en su conducta en la mía. Se ve en mi forma de hablar, en mi forma de enfrentar las dificultades, se ve. Porque la fe se juzga por el fruto. Y si mi fe es humana, no hay fruto tal, pero si mi fe es la fe de Dios,
el fruto verdadero es la paz, el amor, el descanso, la apariencia de Cristo en mí. Glorificar a Dios va más allá de decir yo creo y voy a la iglesia. Hermanos amados, versículo 13, el Señor dice que Él iba a regresar con el Padre, que Él habló estas cosas de la Escritura para que en Él tengamos gozo, el gozo cumplido en sí mismo. Él dice literalmente en el versículo 13, pero ahora voy a ti y hablando esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué quiere decir eso tan raro? ¿Para que yo tenga un gozo cumplido en mí mismo? Es un Dios tan extraño para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y pareciera tan extraño para la iglesia de hoy en día. Porque Él no solamente está hablando de que tenemos un gozo congregacional, sino que también tenemos un gozo individual, hermanos amados. Usted puede gozar plenariamente de un Cristo vivo y verdadero, del Dios Redentor, de una paternidad genuina y verdadera, de forma individual. Usted lo puede disfrutar también. Moisés subió al monte, estaba ahí, y aun cuando Dios lo disciplinó con severidad y le dijo, no vas a entrar y te voy a quitar la vida y vas a venir donde mí, él no se afligió por él. Él dijo, Señor, mira el pueblo, pon un hombre que vaya. Hoy en día, hermanos amados, no experimentamos el gozo en nosotros mismos. Experimentamos el gozo del pastor que predica porque preparó su sermón 20 horas, 30 horas, yo no sé cuántas horas le tome a su pastor predicar, y usted se goza con el sermón del pastor. Con el gozo, usted se goza con el gozo del pastor, y usted dice, gozaos con el que se goza. El pastor está gozoso, usted se goza. Y usted sale y no se goza en usted con el gozo que Dios le ha dado en sí mismo. ¿Por qué? Porque no recuerda las palabras que el Señor les ha dado. Tenemos un corazón de pastor. ¿Cuáles eran, hermanos amados? ¿Cuál fue la voluntad de ese sentenciado a muerte? Que tuviesen un pastor. ¿Cuál fue el epitafio, el mensaje que dejaron sobre la tumba de ese hombre? Que no existió tumba porque no encontraron su cuerpo, pero ¿cuál fue el epitafio que quedó grabado en la mente del pueblo para con Moisés? Siervo de Jehová. Nunca desfalleció. Le dice al Padre y ellos escuchan, versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿De quién aprendió el Hijo? De la comunión con su Padre. Y así como el Padre lo envió, así el Hijo nos ha enviado. Usted aprende del pastor a pastorear, a cuidar, a discipular, a amar, a enseñar, a formar. ¿Esto es nuevo? ¿Es de la iglesia del Pentecostés? No, hermanos, esto era desde Adán. A Adán le dijo, fructifica, es decir, madura. Y después, multiplícate, es decir, cuida de otros, disipula, forma. Hermanos amados, fuimos enviados como el Señor nos envió. Versículo 19. ¿Para qué? Porque por ellos, dice el Señor Jesucristo, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos queridos,
El mensaje del Evangelio es tan apartado del humanismo, donde usted y yo no tenemos ni siquiera un papel secundario en la preeminencia del mensaje, pero sí tenemos un papel primario en el gozo y deleite del resultado de la enseñanza. Cuando usted predica, cuando usted enseña, cuando usted medita, usted es el primer beneficiario, pero usted no es el primero que debe de ser glorificado. Al que hay que santificar es al Señor. Hay que exaltar su verdad. El Señor oró por esto. Era tan importante. Oró rogando al Padre en el versículo 20. No solamente por esos que estaban ahí, sino por los que habían de creer en Cristo por la palabra de ellos. Y yo le pregunto, como Moisés, su última voluntad, ¿cuál fue? Abrir su boca y que fuese llenada de la palabra de Cristo. Su última voluntad fue abrir su boca y dar un sermón de 37 días. Su epitafio dice, este era un siervo de Dios. No hubo otro como él. Yo le digo, hermano, cuando usted muera, no habrá otro como usted. Eso se lo puedo asegurar. Cuando usted muera, hermana, no habrá otro como usted. Eso puede asegurarlo. Porque la obra y el propósito que Dios le dio a usted no se lo dará a nadie más. No habrá otro Adrián Hernández Flores, mexicano en Colombia, viviendo desde el 2009 en adelante, en Bogotá, en el barrio Kennedy, Roma. No habrá otro. Vendrán otros Adrianes en otra época, con otro tiempo, con otras gentes, pero no habrá otro como yo, porque Dios me dio un propósito y se lo dio a usted. Que su voluntad sea abrir su boca y llenar. La gloria que Cristo recibió, nos la dio, dice el versículo 22, para que seamos uno. Él está en nosotros, como el Padre está en Él, para que seamos perfectos en unidad. Y esa unidad vendrá en su momento, pero mientras tanto necesitamos predicar, abrir nuestra boca. Y no estoy hablando de que se pare en un semáforo a hablar. Está bien si eso es lo que Dios lo manda a hacer, repartir tratados y lo que el Señor le permita. Pero también sus pies necesitan predicar a Cristo, sus manos llenarse de la predicación de Cristo, su corazón y su mente, la mía también. El deseo del Señor se cumplirá en el versículo 24. Estaremos con Él donde Él está. Y allí estamos, dice la Escritura. Iremos a la gloria del Señor, la gloria de Cristo. Ahí estaremos nosotros, la gloria que tuvo antes de que el mundo fuese. Moisés subió a esa gloria. Moisés estuvo en ese cuerpo asesino, pecaminoso. Moisés estuvo varios días arriba en el monte y aún en el tabernáculo él entraba y estaba con la gloria del Señor. Ahora el Señor lo llama, pero ahora se va a ir sin cuerpo. Ya ese cuerpo pecaminoso ya no lo va a estar estorbando, pero Moisés quiere usar ese cuerpo por últimos 37 días, 40 días quiere usar ese cuerpo. Ese cuerpo lo va a usar para llenar su boca de la verdad. Hermanos amados, quiero usar mi cuerpo, mi boca. Como usted y yo estamos sentenciados a muerte igual que Moisés, porque no sabemos cuántos son nuestros días. Usamos nuestra boca, nuestras manos, nuestra mente, para llenarlas de la sabiduría de Dios. Pastoreemos nuestra vida, la de nuestro prójimo. No esperemos que alguien más venga a pastorearnos.
No habrá otra persona como usted. Usted es único. Usted subirá a la gloria del Señor cuando Él le llame. Hermanos queridos, el mundo, dice el versículo 25, no le ha conocido. Pero el Padre conoció al Hijo y el Hijo al Padre. Y nosotros hemos conocido que el Padre envió a Cristo. Y no lo envió solamente al mundo y lo ascendió, sino lo envió a su corazón, en su vida. Él habita en usted. Él nos ha dado a conocer su nombre. Demos a conocer también el nombre aún más, para que el amor con que Él nos amó también se extienda a este mundo. Pero ¿qué es el amor? Sino la predicación de la verdad, hermanos. ¿Qué es el amor en un mundo que está lleno de relativismo? En un mundo que está lleno de perversión. Hermanos queridos, hoy quiero que reflexionemos en esto. Usted va a morir. ¿Está seguro en lo que a usted concierne que subirá a la gloria del Señor? Tiene una sentencia de muerte sobre su cuerpo, porque Dios ha dicho que está escrito que los hombres mueran una vez y después el juicio. Usted subirá a la gloria de Cristo al cielo cuando muera. Por lo menos es de lo que usted se persuade. ¿Cómo ocupa su cuerpo aquí en la tierra? Sea nuestra voluntad entonces, hermanos amados, la que la gracia del Señor permitió en Moisés. Llenemos nuestra boca de un sermón de conducta, de pensamiento y de obra. Porque nuestro epitafio dirá: siervo del Señor, no hubo otro como este. Oremos, hermanos amados, al Señor. Amante Padre y eterno Dios, agradecemos por tu gracia. Nosotros, Señor amado Rey, en este cuerpo, que por causa del pecado, Señor, ha sido sentenciado a muerte, porque no heredará este cuerpo, Señor, lo incorruptible. Pero nos has hecho nacer de nuevo por el Espíritu, Señor, en la gracia de Cristo y en la obra preciosa en la cruz. Nosotros que hemos resucitado con Él, queremos andar en una vida nueva, caminando, pastoreando, Señor, buscando esos pastos delicados y compartiendo con el necesitado la palabra verdadera, la palabra de vida, Señor, la palabra justa, juzgando con justo juicio en estos tiempos donde todo es relativo y todo es correcto para el ojo del que lo juzga. Señor, nuestra voluntad sea abrir nuestra boca, abrir nuestro corazón, abrir nuestra voluntad y vivir tu palabra. Ayúdanos, eterno Dios, a vivir como